Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Comentario de la prudencia en Aristóteles. Ciertamente las obras de Aristóteles han sido muy comentadas por numerosos filósofos, entre ellos destacan Heidegger y también, por supuesto, Pierre Obenque. En ese sentido, pues hay que decir que Pierre Obenque fue un reconocido filósofo francés muy importante, sobre todo por su trabajo como comentador de Aristóteles. Nació en 1929 y murió en el año 2020. En ese sentido, su libro, La prudencia en Aristóteles, es una de las obras fundamentales para entender mejor cómo entendía la prudencia el propio Estagirita. De hecho, la virtud aristotélica de la prudencia o frónesis aparece matizada, explicada, reelaborada en relación con la deliberación y con otras numerosas cuestiones en este libro de Obenque. De hecho, si hubiera que definir la prudencia, se podría decir que es el buen juicio, el arte de la medida y también la oportunidad en el obrar, en el comportarse. Además, la prudencia también, desde la perspectiva aristotélica y también de la propia Dobenque, cuando comenta los textos de Aristóteles, supone valor, templanza o moderación, justicia y también sabiduría práctica en relación también con la política, no solamente con la ética. Además, hay que decir que la prudencia pone de manifiesto lo contingente de la vida, la contingencia, la precariedad de la vida y la imprevisibilidad de las acciones humanas. Eso es algo que conocía muy bien también el propio Aristóteles. Los hombres, en definitiva, desde el planteamiento aristotélico, no son dioses ni su saber es absoluto en ninguna forma. Por tanto, esto también conviene tenerlo presente y considerarlo cuando se analiza lo que representa para Aristóteles la prudencia. Además, podemos decir que las personas deben medir su comportamiento, según Aristóteles, enfrentarse al azar y aceptar el riesgo de equivocarse. Por supuesto está la doctrina del término medio, aristotélica, que no es el mismo término medio para todas las personas, depende también mucho de las circunstancias y de otra serie de cuestiones. Y hay que decir también que el Aristóteles que plantea en su libro Obenque es el filósofo de los límites de la razón, que no ignora los aspectos más trágicos de la vida humana, pero confía en el poder del conocimiento, de la sabiduría y también de la prudencia y la acción para superar esas problematicidades que son propias de la existencia de los seres humanos. A partir de ahora comentaré solamente pues, una parte pequeña del libro, concretamente pues uno de las partes, de los capítulos que se titula Antropología de la prudencia, y pues ahí habla, escribe de bastantes cosas el propio Obenque y voy a comentar algunas de ellas. Por ejemplo, dice Obenque: hemos mostrado hasta aquí que la prudencia solo tenía razón de ser en un mundo contingente. Claro, porque para los dioses lo contingente no existe, suponiendo que existieran, claro. En ese sentido, lo divino, diríamos, es algo necesario, no es algo que sea nunca contingente. Por lo tanto, la contingencia es lo propio de los animales, de los hombres, en el sentido de que son racionales y saben distinguir lo que es contingente también de lo que es necesario, y lo necesitan diferenciar para su propia existencia. En ese sentido, el planteamiento de Obenque es bastante claro. Por otra parte, también se puede enfocar pues desde otras perspectivas. Por ejemplo, dice el mismo Ben que sin la contingencia la acción de los hombres sería imposible, pero sin la contingencia sería también inútil. En efecto, porque sin contingencia seríamos como dioses y por lo tanto no tendríamos que tomar decisiones, sería algo todo prácticamente como el propio Aristóteles habla del pensamiento, que sería el primer motor inmóvil. No haría falta prácticamente casi ni pensar, ni decidirse, ni tomar decisiones. Por lo tanto, realmente eso es entendible. Por otra parte, el mismo Benque insiste en que el prudente es el hombre capaz de deliberar sobre lo que es mejor y lo que es más conveniente en cada circunstancia, en cada situación humana. Y eso también aparece, por supuesto, en las éticas del propio Aristóteles, en la ética Nicómaco y en las otras éticas. Y, por ejemplo, es verdad que Aristóteles en el libro tercero, capítulo tercero de la Ética Nicómaco, estudia los requisitos de la acción buena, de la acción virtuosa, podríamos decir. Y eso es también importante para un buen comportamiento, un comportamiento basado en la razón, porque no hay que olvidar que la ética de Aristóteles es una ética racional. Además, hablando de la deliberación,
escribe Pierre Obenque, no se delibera sobre todas las cosas, sino solo sobre aquellas que dependen de nosotros, lo cual excluye a los inmutables o eternos, como el orden del mundo o las verdades matemáticas, aquellos cuyo movimiento es eterno, los fenómenos astronómicos, y a la inversa. Los acontecimientos sometidos a un azar fundamental, como las sequías o las lluvias o el descubrimiento de un tesoro, se entiende que, fin de la cita, se entiende que a partir de ahí pues no se puede aplicar ya, diríamos, la deliberación en cuanto a estas cuestiones azarosas, a las verdades matemáticas, etc. Efectivamente. Por lo tanto, las acciones humanas son libres, pero diríamos que hay que dirigirlas a través del buen juicio, del análisis y sobre todo de la razón, diríamos. Por lo tanto, podemos decir que realmente deliberamos porque ignoramos y no podemos predecir el futuro, y en ese sentido la deliberación forma parte de una acción basada en la razón, de una acción racional, de una ética que no es una ética basada en las emociones, sino sobre todo en el raciocinio. Por supuesto, Aristóteles considera que hay que tener en cuenta las emociones y los sentimientos, porque si no la vida sería absolutamente incoherente, insulsa y aburrida, y además no tendría pues un deseo humano de vivirla, porque si todo fuera muy monótono habría pues mucho aburrimiento en la vida y la gente se cansaría de vivir. Por lo tanto, las emociones son necesarias, por supuesto, para Aristóteles, pero tienen que ser dirigidas por la razón, o controladas, o diríamos ordenadas más o menos por la razón, para que no se desboquen las pasiones, para que las pasiones estén más o menos en un aspecto moderadas por el propio efecto del pensar del ser humano, por el propio pensamiento de las personas, podríamos decir también. Por otra parte, es verdad que para Aristóteles, como señala también Obenque, la deliberación es una especie de investigación o búsqueda, aquella que trata sobre las cosas humanas. O dicho de otra manera, que esto consiste en buscar los medios para realizar un fin determinado. Eso también es algo propio de la prudencia y de la deliberación, sobre todo. La deliberación forma parte de la prudencia, por supuesto. Un ejemplo que suele tomar Aristóteles es el de Pericles, como un político muy prudente, que era pues, una persona que deliberaba mucho o muchísimo, y el propio Aristóteles reconoce que en una asamblea pues se delibera más y mejor porque deliberan muchas personas frente a una sola persona que esté deliberando. Por ejemplo, en el caso de las tiranías o las dictaduras, el tirano o el dictador no delibera, simplemente ordena y manda. Y eso sería algo absolutamente negativo para cualquier democracia. Sería la eliminación de cualquier tipo de democracia. Por eso, diríamos, a nivel político, Aristóteles defiende la mesocracia. Diríamos, el poder de la clase media representado en políticos que efectivamente defienden los intereses de la clase media, que es la clase más numerosa, por otra parte, a nivel político. En ese sentido, pues realmente eso es lo que es más deseable y más aconsejable. Por otra parte, también, pues realmente Aristóteles habla de las virtudes, por ejemplo, de la Asamblea del Pueblo, cuando se toman decisiones en la Asamblea del Pueblo, en Atenas, y Aristóteles también simplemente recuerda, dice Obenque, que no hay decisión sin deliberación previa. La cuestión es hacer una deliberación previa de calidad, profunda, sensata, razonable, teniendo en cuenta muchas cuestiones, y también, insisto, él pues prefiere la deliberación en común, tal como se practicaba, si no en la Asamblea del Pueblo, al menos en el Consejo de los Hombres de Experiencia. En ese sentido, por supuesto, el propio Aristóteles reconoce que la deliberación a nivel individual en los comportamientos también es absolutamente necesaria. Eso, por supuesto, lo tiene muy presente también el propio Aristóteles. Por lo tanto, se podría decir que desde la perspectiva aristotélica, el discurso deliberativo implica pues, la eficacia real de la deliberación humana, que sirve para comportarse mejor, para tomar decisiones mejores, de más calidad, y además decisiones que sirvan al interés común, al bien común de todos los ciudadanos y también al bien de la persona, y que desarrollen un carácter virtuoso a través del hábito y de la costumbre. Eso es algo que también dice, por supuesto, Aristóteles. En ese sentido, realmente, pues podemos decir que el futuro no está escrito,
si estuviera escrito no haría falta la deliberación. En ese sentido se opone, en cierto sentido, al estoicismo, el propio Aristóteles, aunque el estoicismo surgió después de la muerte de Aristóteles, sobre el año 306 a.C., aproximadamente 307. Y Aristóteles murió en el año 322 antes de nuestra era. Pero en cualquier caso está más de acuerdo con la interpretación de los epicúreos, de Epicuro, que no llegó a estar en la, diríamos, en el perípato, en el liceo de Aristóteles, por unos pocos años, pero que sí leyó las obras de Aristóteles y se interesó mucho por la ética también aristotélica y en general por todas las obras de Aristóteles. En ese sentido, diríamos que estos planteamientos acerca de la deliberación y de la prudencia están más cercanos a lo que expresaba el propio Epicuro en su epicureísmo que a lo que decían los estoicos, por lo menos en algunos aspectos, en lo que acabo de explicar y de mencionar. Por otra parte, la deliberación, también dice en una parte del libro el propio Benke lo siguiente sobre la deliberación. Pero nuestra deliberación no es simplemente la búsqueda laboriosa de un saber que desconocemos, no se limita a suponer un futuro que atañería a conocer solo a los dioses y a los adivinos. Al igual que los estrategas evalúan desde sus aposentos las circunstancias de un combate en el que no participan, la deliberación consiste en combinar medios eficaces relacionados con fines realizables. Por lo tanto, aquí está una clarificación de para qué sirve la deliberación. Buscar medios que den resultados positivos, resultados eficientes y eficaces para conseguir fines que, aunque sean muy difíciles o muy complicados, sean al final realizables, con una acción no solo a corto plazo, sino a medio plazo y a largo plazo. Con acciones a largo plazo, pues hay fines que, aunque sean muy complejos de conseguir, se pueden lograr. En ese sentido, pues la prudencia y la deliberación están presentes en esa toma de decisiones. Por tanto, diríamos que Aristóteles apuesta claramente por una democracia deliberativa y porque eso proporciona el modelo de una política justa, de una política racional para todos los ciudadanos, que atienda al bien común y no solamente a los intereses particulares, y que en definitiva promueva pues, una ciudad-estado justa y próspera. En ese sentido, podemos decir que hay distintos matices en relación a esto y, por supuesto, Aristóteles es consciente de que la deliberación puede ser falible, puede el sujeto equivocarse al deliberar, pero, de todas maneras, no podemos pensar siempre en que va a haber acciones ideales y científicas, tal como, por ejemplo, lo soñaba Platón, como señala también el propio Benke. En ese sentido, hay que contar con la imprevisibilidad, ¿no? Pero podemos decir que se pueden conseguir buenos resultados aplicando el sentido común, aplicando la moderación y aplicando también la firmeza y la audacia cuando es necesario, porque la firmeza tampoco está en contra, diríamos, de la deliberación ni de la prudencia. A veces hay que ser firmes siendo prudentes y otras veces conviene ser más flexibles también siendo prudentes. Estos matices los explica muy bien el propio Aristóteles en sus obras. Y por eso el propio Benke, siguiendo esta línea de pensamiento aristotélica, pues la explica más, la comenta más y dice: siendo las cosas lo que son y el hombre lo que es, conviene buscar en todo no lo mejor absolutamente, sino lo mejor posible dadas las circunstancias. Efectivamente, la filosofía de Aristóteles es una filosofía racional y realista, es un realismo ético, un realismo político, un realismo filosófico, lo que afirma Aristóteles con sus obras, con sus tratados. Y en ese sentido, él es consciente de que a veces no se puede conseguir lo mejor, pero sí acercarse a lo mejor en lo que se consigue. En ese sentido, pues es perfectamente entendible que diga estas cosas el propio Aristóteles, en el sentido de que la deliberación y la prudencia a veces no consiguen la perfección, generalmente no consiguen la perfección, pero se aproximan a lo mejor, y de eso se trata, en función de las posibilidades que ofrece la realidad. Eso también es algo evidente. Y por otra parte, pues también Aristóteles reconoce el pluralismo, la complejidad de la deliberación, que no es un mal menor, un remedio con relación a la autoridad monárquica de la ciencia.
Pero realmente este pluralismo también es positivo para Aristóteles, porque la crítica recíproca entre personas siempre es positiva porque aclara situaciones, aclara ideas, etcétera, aclara opiniones. Y desde un punto de vista político, Aristóteles señala que vale más esto que lo arbitrario de las decisiones del tirano, algo que también señala Obenque, cuya figura realmente perjudica a los ciudadanos porque les obliga y no les permite decidir libremente. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.